Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet para el estudio de la palabra de Dios en el libro de Segunda de Tesalonicenses, y estamos en el capítulo 3. Y en este capítulo 3, los primeros versículos, vamos a ver que Pablo pide oración a la iglesia. Pablo pide oración a la iglesia de Tesalónica. Y eso nos muestra y nos marca la humildad del siervo de Dios. Porque necesitamos que oren por nosotros. Y justamente él lo va a decir en el capítulo 3, versículo 1. Dice: finalmente, hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros. Ese orar por nosotros está hablando del equipo misionero, compuesto por los que fundaron la iglesia: Pablo, Silvano o Silas, de la misma persona, y el joven Timoteo. El equipo misionero. Orad por nosotros, por el equipo misionero. Pero va a dar dos motivos más de oración Pablo, diciendo: para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. El segundo motivo que Pablo les deja a los tesalonicenses es por el progreso de la palabra de Dios sin estorbo. El progreso de la palabra de Dios sin estorbo, para que esa palabra siga avanzando, pueda correr, como dice la versión 60, y la versión de las Américas lo traduce perfectamente: la palabra del Señor se extienda rápidamente. En la medida que la palabra de Dios se extienda rápidamente, habrá salvación. Habrá salvación de almas. Por eso es importante orar por el progreso de la palabra de Dios sin estorbo, que pueda extenderse, que pueda avanzar rápidamente y sea glorificada. ¿Qué significa eso de que sea glorificada? Que sea alabada, que sea magnificada, exaltada, y dar gloria a esa palabra, que pueda ser recibida, que pueda haber una respuesta y que pueda haber un resultado de esa palabra que llega a los corazones de las personas. Que pueda ser recibida, que pueda haber una respuesta, que pueda haber un resultado. Y justamente es lo que Pablo les contaba y les compartía en la primera carta, primera Tesalonicenses. Vamos a ver 2:13. No hay algo más glorioso a lo cual poder dedicar nuestras vidas, que es para el progreso de la palabra de Dios. Dios extendiéndose a través de su palabra. ¿Y qué dice 1 Tesalonicenses 2:13? Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra del hombre, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Hace su obra en vosotros los que creéis. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. Cuando es sellada en el corazón de la persona, en el tiempo de Dios, produce un resultado, genera un fruto. Me acuerdo una vez un evangelista andaba predicando el evangelio a caballo y lo detiene un asaltante, un ratero. Y él entonces le dice: deme el dinero que tenga, le dice. Y tenía unas
no era mucho dinero que tenía este evangelista itinerante que andaba a caballo, y le da las monedas que tenía. Y le dice el predicador: ese camino en el cual estás te lleva a la perdición. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, le dice. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que él se llevó las monedas, se separaron. Pasó bastante tiempo y un día lo invitan al evangelista a predicar en una iglesia. Él predica la palabra y después se queda para saludar a los hermanos, y viene de entre ese grupo de los hermanos una persona y le dice: ¿usted se acuerda de mí? Y lo mira y le dice: no, la verdad no. Yo soy aquel hombre que un día lo asalté y le robé las monedas. ¿Y sabe una cosa? Nunca pude dejar de sacarme ese versículo que usted me citó: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que yo no vi más, caí a los pies de Cristo y recibí al Señor, y ahora estoy en esta iglesia, me estoy congregando y mi vida fue cambiada. ¡Oh! ¿Qué te parece? ¿Que hay algo más poderoso en literatura, en el mundo, que tenga el poder de la palabra de Dios? Ningún libro humano se compara a las palabras de Dios escritas o dichas, porque tienen poder en sí misma. Poder para salvar, poder para transformar. Su palabra, hemos visto en Isaías, no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual Dios la envía. Y es algo fantástico poder estudiar este libro bendito, glorioso, predicarlo como lo dice la Biblia, y eso en el tiempo de Dios es poder que sigue operando en el corazón humano, sigue obrando en los corazones humanos. Por ahí a veces uno se olvida, la dejó, pero te pasó algo, una situación, y te viene el Espíritu Santo, te trae a la mente esa palabra que te fue predicada, y decir: qué razón tenía las palabras de Dios, que en ese momento yo no le di importancia. Pero, ¿qué dice Pablo? La palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Sigue obrando con poder la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Algún amén? Amén. ¿Quién dice amén? Amén significa que así sea. Si no, ¿qué hacemos acá? Estamos perdiendo el tiempo escuchando la exposición de la palabra de Dios. Ahora, volviendo a 2 Tesalonicenses capítulo 3, Pablo pide oración a la iglesia. Primero, por el equipo misionero. Segundo motivo, por el progreso de la palabra de Dios sin estorbo. Pero hay un tercer motivo que Pablo les va a compartir a la iglesia. Y es importante que cuando nosotros compartimos un motivo de oración, seamos específicos. ¿Qué queremos, en definitiva, que suceda? Tenemos que ser específicos. Y fíjense, por eso Pablo va a dar un motivo más. Lo encontramos en el versículo 2. 2 Tesalonicenses 3, 2. Dice, tercer motivo de Pablo: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe.
¿Cuál es el tercer motivo de oración de Pablo? ¿Qué les parece a ustedes? Para que seamos librados. Está pidiendo protección de Dios hacia sus vidas. Protección de Dios hacia sus vidas. Porque, hermano, no entendemos nosotros que una de las profesiones y llamamientos más peligrosos de la tierra es salir como misionero a tierras inhóspitas a llevar la preciosa semilla del Evangelio. No hay. ¿Por qué? Porque uno es consciente que hay peligros cuando uno va llevando la preciosa semilla. No es juego, es guerra. Y en guerra nos vamos a encontrar con Satanás, sus demonios, pero también con las personas que están instaladas en los lugares donde vamos, que sirven a Satanás. Y ahí vamos a tener que enfrentar una lucha con esas personas que van a tratar de hacernos blanco para que no avance esa palabra, esa salvación que lleva a uno con la palabra del Señor predicándola. Ahora, protección de Dios a sus vidas. Debemos orar por los líderes. Debemos orar por el progreso de la palabra, pero por protección de Dios a sus vidas. Protección. ¿Por qué, Pablo? Porque él dice para que seamos librados de hombres perversos. Hombres perversos. Ustedes saben que acá en Capilla hay hombres perversos. Hombres, no solo hombres, mujeres perversas. Hay hombres perversos, mujeres perversas, que se dedican a la maldad, a hacer el mal, a servir a Satán. ¿Me entienden? Entonces, ahí es donde uno tiene que comprender que uno está en esa batalla, en esa lucha, en esa guerra espiritual, y necesitamos que Dios nos proteja. De hombres, ¿cómo dice la palabra? Perversos. Esa palabra perversos, podríamos fijarnos un texto que se utiliza también esa palabra, se usa en Hechos 28:6. Hechos 28:6. Hechos 28:6. ¿Lo tienen ahí? Vamos a ver que Pablo llega a una isla después de haber sufrido un naufragio, se destruye el barco y llegan como pueden a la isla de Malta. Y ahí estaban haciendo un fuego porque así estaba mojado del mar. Y cuando Pablo estaba juntando unas leñas, vamos a leer versículo 3. Pero cuando Pablo recogió unas brazada de leña, y las echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. O sea, él estaba juntando leña, un hato, digamos, cuando ya tenía varias, las tira, y cuando la tira, sale una serpiente venenosa, mortal. ¿Y qué hace con Pablo? Lo pica. Versículo 4. Y los habitantes, al ver el animal colgado de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia
no le ha concedido vivir. La justicia no le ha concedido vivir. ¿Por qué? Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ahora, era una víbora venenosa, mortal. Todos conocían ese reptil y dice, pobre gaucho, se salvó del mar, lo picó la víbora y acá en un rato empieza a salir espuma y que agarra un paro cardíaco y muere. Así debía pasar, ¿no? Pero miren lo que pasó. Dice, y ellos esperaban que comenzara a hincharse, esos eran los síntomas, o que súbitamente cayera muerto, porque el veneno de la serpiente, más cuando uno está asustado, comienza a circular por el torrente sanguíneo hasta que llega al corazón y termina en un paro cardíaco. No hay otro, a no ser que Dios haga un milagro. Ahora fíjense. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal, en él cambiaron de parecer y decían que era un dios. Tiene superpoderes, no se muere, lo picó la víbora más ponzoñosa de la isla y el tipo está perfecto. Pasó de ser un pobre gaucho que se salvó del mar y la justicia le llegó, ahora es un dios. Pero ¿saben dónde está la palabra perverso? En el versículo 6, cuando dice, y no observar nada anormal. Esa es la palabra, anormal. Esa es la palabra perverso que se traduce en 2 Tesalonicenses 3:2. Son personas anormales. Y también deriva de una palabra que significa crimen. Personas anormales, criminales, que si pueden ponerte la mano encima y terminar con tu vida, lo van a hacer. ¿Se entiende? Oremos por protección de Dios para los líderes. Por personas anormales, criminales, gente que tiene un historial penal, es la idea, que justamente van a venir para tratar de destruir tu vida. La de aquellos hombres, de Pablo, de Silvano, Silas, Timoteo. Qué buen motivo. Pablo es honesto, es sincero, porque él conocía perfectamente los peligros que tenía que enfrentar al llevar el evangelio precioso, siendo los primeros misioneros de la iglesia en Antioquía. El primer viaje con Bernabé salieron a llevar la palabra. Ahora con el segundo viaje está Silas, o Timoteo también, que fue añadido, este joven. Y una de las cosas que necesitamos orar por los hombres de Dios es protección hacia sus vidas. Pero específicamente habla de personas, hombres perversos. Son personas perversas, que quieren, personas perversas que son esa tendencia a ser criminales, anormales, que quieren venir para hacerte daño o destruir tu vida. Necesitamos claramente orar. Esa palabra que dice allí, volviendo a 2 Tesalonicenses 3:2, ser librados de hombres perversos, anormales, criminales y malos. Es otra de las características. Hombres malvados, hombres malos. Se utiliza
en Mateo 6:13, la palabra malo. Hay gente malo, maldita, ¿no? En todo lugar. Capilla no es la excepción. Ahora, se utiliza en Mateo 6:13 en el Padre Nuestro. Cuando Jesús le enseña a orar a los discípulos, una de los motivos que tiene que tener la oración como modelo, que es el Padre Nuestro, en el 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa palabra, líbranos del mal, podríamos traducir también, no solo mal, sino de dónde viene la palabra maligno, hablando de Satanás. Uno de los títulos de Satanás es el maligno. Es la expresión máxima del mal. Podríamos decir, líbranos del maligno. Y si lo queremos hacer más completo, líbranos del mal y del maligno. Entonces, hermano, es serio esto que estamos hablando. Es de alto riesgo. Y muchas veces podemos tener que enfrentar personas perversas, criminales, anormales, que son malos en su corazón, en su esencia. Fíjense, traducido de la misma forma, como le decía, hablando de Satanás, 1 Juan 3:12, lo presenta el apóstol Juan. 1 Juan 3:12. Primera Juan 3:12. ¿Lo tienen ahí? Está hablando de Caín. ¿Se acuerdan quién era Caín? Ayúdenme. ¿Quién era Caín? ¿Hijo de quién? No, de María no. ¿De quién era hijo Caín? De Adán y Eva. ¿Y quién era el hermano de Caín? Abel. Muy bien. Juan, y cuando se tuvieron que presentar delante de Dios, ¿qué llevó Abel para ofrecer a Jehová? Sí, llevó una ofrenda, pero no me acuerdo. Un cordero, porque él era pastor. Le había impresionado, esto es algo mío, no está la palabra ahí escrita, pero a él impactaba la justificación que Dios realizó hacia sus padres, Adán y Eva, cubriéndolo con pieles de animales que eran corderos. ¿Por qué puedo decir que eran corderos? Porque cuando Caín trae el sacrificio de acuerdo a lo que Dios había establecido, trae ¿qué? Un cordero. ¿Qué trae Caín? Caín trae del fruto de la tierra unos zapallos. Sandro, trajo un canasto de la quinta, eran cositas lindas. Pero ¿sabés cuál era el problema? Dios nos pidió verdura. Necesitamos sacrificio, sustituto y sangre del cordero. Entonces, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque Caín quiso venir a Dios a su manera, no a la forma establecida por Dios. ¿Y cuál fue la tragedia que marcó la vida de Caín? Que fue el primer asesino de la tierra. Y Caín mató a su hermano Abel. ¿Entienden? Cuando hay asesinato y homicidio, hay un maligno que está metido en medio. Ahora, no lo dice Génesis 3, pero sí lo dice 1 Juan 3:12. Miren lo que dice 1 Juan 3:12, muy interesante. No como Caín, que era ¿de quién?
del maligno. Era del maligno. El que lo manejaba le tiró la letra, le puso en la cabeza que lo mate, lo lleve al campo y lo mate a su hermano. Estaba el maligno, Satanás estaba ahí. Y mató a su hermano. Fíjate quién lo mató. No lo mató un extraño, lo mató su hermano. ¿Por qué? Porque Caín estaba dominado, porque él le dio lugar al maligno. Dios le habló a Caín y le dijo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué se demudó tu semblante? Dios le dijo, y es interesante, ¿no? Porque le habla y le da una oportunidad y dice, si haces bien, vas a ser aceptado, pero si no haces bien, haces la tuya, sos orgulloso y soberbio, el pecado está a la puerta y te va a dominar. Y él no lo escuchó a Dios, escuchó al maligno. Y le dijo al hermano, vamos para el campo. Y ahí se convierte en el primer asesino. Pero ¿quién estaba metido ahí? El maligno. ¿Viste? ¿Quién fue el que mandó y dominó la patota que vino a buscar a Cristo y llevarlo a la cruz y a la muerte? Vino a través de uno de los discípulos, Judas, que era del maligno. Y Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Ven? Que son gente que está cerca, que eran amados, pero fueron perversos, personas, asesinos, criminales del maligno, que llevaron a la cruz del Calvario a Cristo mismo. Era uno de sus discípulos, era su amigo el que lo traicionó. Y era un asesino, Caín, matando a Abel. ¿Quién estaba ahí? Vamos a leerlo de vuelta. 1 Juan 3:12. No como Caín. Y esto lo dice Juan, que era sin duda del maligno. Y como era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Y acá te voy a explicar. Porque sus obras eran malas. ¿Qué trae una mala persona? Frutos malos, malas obras. Y la de su hermano, justas. Lo mató por envidia, por bronca. Lo asesinó sin misericordia ni piedad. ¿Ven? Entonces, necesitamos orar para que el Señor nos libre, protección a nuestra vida de gente perversa, anormal, criminales, de malos en su corazón y en su naturaleza. Ahora es interesante, porque volviendo a 2 Tesalonicenses 3:2, fíjense lo que dice la palabra ahí. O sea, nosotros no podemos a veces tener que enfrentar estas personajes que están en todo pueblo, están esos siervos de Satán que han entregado su alma por poder para hacer el mal, ¿no? Pero dice el pasaje, 2 Tesalonicenses 3:2, miren lo que dice, ser que librados, ser librados. Quiere decir que por ahí se nos va a dar una situación, pero que seamos librados. ¿Qué significa librado? Rescatados, preservados, salvados de estos hombres. ¿Que van a intentar? Lo van a intentar. Pero si la oración del pueblo de Dios por protección hacia las vidas de los líderes va a ser que puedan ser librados de la maldad que le pensaban hacer, librados de la muerte. ¿Me entienden? Entonces, es interesante esa palabra librados, que seamos ¿qué?
librado. Fíjense dónde se utiliza la palabra librado. Mateo 27, 43. Mateo 27, versículo 43. Cuando se estaban burlando de Cristo en la cruz, que está clavado entre el cielo y la tierra, fíjense lo que dice en el 41, para que entendamos el contexto de dónde se utiliza la palabra ser librado. Dice 27:41 de Mateo. De igual manera, miren lo que dice: los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, estos son todos religiosos, líderes del pueblo de Israel, los que están protagonizando este acto perverso, son los hombres que Dios puso para instruir y guiar a su pueblo. ¿Entienden lo que dice ahí? Miren lo que dice. Junto con los escribas y los ancianos, ¿qué dice? Burlándose de él decían. O sea, no estaban conformes con haber incitado a la multitud a decir: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ellos, aún crucificado, molido a palo y desfigurado, siguen burlándose del Señor Jesús. ¿Y cuál era la burla? Dice: a otro salvó, y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel, es que baje ahora de la cruz y creeremos en él. No puede salvarse. ¿Podía salvarse Jesús? Pregunto. Sí. ¿Podían esos clavos detener a Dios? Pero si él se bajaba y se salvaba, nosotros estábamos condenados al infierno eterno. Pero eso es lo que está diciendo la palabra, que seamos librados o salvados, como dice acá. Asimismo, no puede salvarse. Esa palabra es para que cuando oramos por los líderes puedan ser salvados de situaciones. Como está Cristo ahí, y ellos vienen a burlarse. Romanos 15:30. Vamos a Romanos, a leer algunos textos. Romanos 15. Tenemos que pedir para que seamos librados, rescatados, preservados, salvados. ¿Qué dice Romanos 15:30-31? Se lo leo. Romanos 15:30 y 31. Dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptado a los santos. Él sabía que había regiones donde no lo querían a Pablo. Estos de Judea son judíos que lo querían ver muerto a Pablo. Y encima él tenía que ir a Jerusalén a cumplir un voto que había realizado, y está orando para cuando llegue en ese momento pudiera ser librado del propósito de asesinar a Pablo, que antes era perseguidor, se encuentra con Jesús camino a Damasco y ahora es predicador, y ahora dice: ¿qué le pasó al loco? Antes era un asesino que perseguía la secta del camino y ahora es predicador de Jesús, debe morir, ¿no? Y él pide por regiones y por enemigos específicos. Se ha librado ¿de qué? De los que son desobedientes, o sea que han rechazado ya el mensaje
y están cerrados sus corazones y son de la región de donde está Jerusalén y todo ese sector que es Judea. Y que mi servicio a Jerusalén cuando llegue sea aceptado. Tal y así que cuando llegó, se lo llevaron para intentar matarlo, cuando llegó al templo de Jerusalén. Ahora, ¿ven lo que dice la palabra? Ser librados. Segunda Timoteo 4:18. Esta es la última carta de Pablo. Ya está para ser sacrificado como mártir por haber sido un predicador de justicia, en fidelidad a Dios, ¿no? Segunda Timoteo 4:18 dice, el Señor, ¿qué dice? Me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me librará para que seamos librados de toda obra mala. Fíjense que es un motivo permanente en Pablo. ¿Por qué? Porque él permanentemente, recorriendo regiones inhóspitas, llevando el precioso y poderoso evangelio, ¿cuántas veces intentaron terminar con la vida de Pablo? Entonces, si te vas a dedicar a ser un misionero del Señor, calcula si está dispuesto a ser torturado, encarcelado y asesinado por ese mensaje. Si no, dedícate a otra cosa, una verdulería, algo más tranqui. ¿No? ¿Se entiende? Él era consciente del riesgo que corría. Nosotros debemos ser conscientes del riesgo que corremos. Por eso debemos pedir oración. Segunda Timoteo 3, 11 al 13. Está hablando Pablo. Va a hablar de lo que él padeció, parte de lo que padeció. Segunda Timoteo 3:11 al versículo, dijimos, 13. Dice Pablo, persecuciones, sufrimientos, como los que acontecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. En Listra, para que tengan una idea, lo apedrearon a Pablo. Le tiraron piedras hasta que lo dejaron pensando que estaba muerto. Que agarran unas piedras así y te muelan a palo y a piedrazo y empieces a sangrar y a romper tus huesos y que quedes tirado ahí como si estuviera muerto. Algunos creen, los comentaristas, que Pablo murió literalmente. Cuando él dice que fue elevado al tercer cielo, en ese posiblemente instante coincide con lo que dice Pablo en 2 Corintios, que él ascendió al cielo. O sea, ¿es juego esto? ¿Es guerra de pinball con pinturita? No. Acá estamos con personas perversas, malignas, y necesitamos que Dios nos libre. Miren lo que dice el versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren, anotá, vivir piadosamente, hacer la voluntad de Dios, seguir el camino del Señor en Cristo Jesús, serán perseguidos. Vos, yo, el que quiera vivir de acuerdo a la obediencia de la palabra, vas a ser perseguido. Tu familia se te va a poner en contra. Tu vecino te van a atacar. Tus parientes se te van a volver en contra. ¿Viste lo que dice la Biblia? La Biblia no miente. La Biblia te prepara
porque en verdad todos, los incluye a todos nosotros, al que quiera vivir de una manera temeroso de Dios, piadosamente, en Cristo Jesús, que dice, serán perseguidos. Y es lo que pasa. Si vos vivís a Cristo, te van a perseguir. Ahora, si vos vivís tibio, mundano, carnal, no le molestás a nadie, nadie se enteró que vos sos del Señor. Yo no digo nada para que, viste, no se enojen. Dejalo que se vayan al infierno, dejalo que se pierdan, no diga nada. No es así. Hay que hablar, hay que presentar batalla en el nombre de Cristo. Hay que vivir piadosamente. Versículo 13. Pero los hombres malos e impostores, los que se hacen pasar por lo que no son, irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Nunca te va a ir bien en ese camino de la maldad y ser un impostor. ¿Cómo terminó Judas Iscariote? Te pregunto. Colgado de un árbol y en el infierno. Todo termina mal. Todo acaba en el tiempo establecido por Dios de la misma forma, de una manera triste y trágica. Por eso, hermanos, ¿qué les parece? ¿Qué pide Pablo? Hermanos, protección a Dios por nuestras vidas. Que seamos librados, rescatados, preservados, salvados de hombres perversos, anormales, criminales, malos, que son manejados por el maligno. Y cuando el domingo que viene, si Dios lo permite, vamos a ver testimonio de Pablo, cómo tuvo que enfrentar el ataque de hombres perversos y malos por llevar el Evangelio de Cristo. Nunca robó nada ni cometió ningún delito. El único acto de maldad para el mundo era hablar de Jesús. Era predicar el Evangelio. Era tratar de rescatar almas del infierno. Así dedicó su vida hasta que murió como mártir en Roma, entregando su vida y no negando a Cristo en sacrificio para su Salvador. ¿Qué les parece? Así que, hermano, animémonos, alentémonos. Tenemos que luchar para salvar la familia. Tenemos que enfrentar lo que haya que enfrentar. No importa las consecuencias, porque nuestra alma ya ha sido puesta en las puertas del cielo y nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y el Cordero. Por lo tanto, ¿qué puede hacer el maligno y las personas si nuestra vida está en Dios? Sí, orar por protección para poder seguir haciendo el ministerio. Pero, hermano, entendamos que esto es grave, es real. Por eso Pablo ya les enseña de pequeño a sus hijos espirituales de Tesalónica: oren por su padre. Oren por su padre que va afuera y no sabemos con qué nos vamos a encontrar, con qué nos vamos a enfrentar. Pero si alguien te libró, como Pablo fue librado, ¿saben por qué fue? Porque hermanos en Cristo estaban orando por la protección de Dios y la liberación de personas, de situaciones, de lugares donde el propósito era acallar su voz para siempre y verlos sepultados bajo la tierra. ¿Amén? Vamos a orar entonces para agradecer a nuestro Dios por la palabra.